además de velar por la integridad de las Sagradas Escrituras, a vosotros corresponde, venerables hermanos, ocuparos de esas sociedades secretas de hombres sediciosos, enemigos declarados de Dios y de los reyes, de esos hombres dedicados exclusivamente a introducir la desolación en la Iglesia, a perder los estados, a trastornar el universo, y que al romper el freno de la verdadera fe han abierto el camino para toda clase de crímenes. Por el mero hecho de ocultar bajo el velo de un misterioso juramento las iniquidades y los planes que meditan en las reuniones que celebran, han infundido justas sospechas de que de ellas proceden esos atentados que, para desgracia de la época, han salido como de las concavidades del abismo y han estallado con gran daño de toda autoridad, tanto de la religión como de los imperios. Así que nuestros predecesores, los sumos pontífices Clemente XII, Benedicto XIV, Pío VII y León XII, fulminaron su anatema contra esas sociedades secretas, cualesquiera sean sus nombres, por medio de letras apostólicas publicadas a ese fin, cuyas disposiciones confirmamos enteramente como sucesor suyo aunque indigno, queriendo que se observen al pie de la letra. Es por esto que nosotros dedicaremos todos nuestros esfuerzos a impedir que ni la Iglesia ni los Estados puedan experimentar daños por la conjuración de tales sectas, y reclamaremos vuestra asidua cooperación para llevar adelante tan grande empresa, a fin de que, revestidos de celo y unidos por los lazos del alma, podamos defender denodadamente la causa de Dios para destruir esos baluartes tras los cuales se atrincheran hombres impíos, corrompidos y perversos. Ya avanzamos hasta el siguiente pontífice. En su encíclica Traditi, de fecha 24 de mayo de 1829, el Papa Pío VIII refiere de nuevo la característica que identifica claramente a los enemigos de la verdad: el indiferentismo en materia de religión. No podemos menos que decir, con lágrimas en los ojos, que se han arrojado sobre Israel leones rugiendo. Sí, se han reunido contra Dios y su Cristo. Sí, los impíos han exclamado: «Destruid a Jerusalén, destruidla hasta sus cimientos». Esas son las tendencias de los tenebrosos manejos de los sofistas de este siglo, los cuales equiparan las diferentes creencias, pretenden que el puerto de salvación está abierto en todas las religiones y califican de ligereza y de locura abandonar la religión en que se ha educado uno al principio para abrazar otra aun cuando sea la católica. ¿No es acaso una horrible y pasmosa impiedad tributar iguales elogios a la verdad y al error, al vicio y a la virtud, a la honestidad y al libertinaje? Ese fatal sistema de indiferencia en materias religiosas lo rechaza la razón, la cual nos enseña que si de dos religiones distintas la una es verdadera, necesariamente ha de ser falsa la otra, y que no puede existir unión entre la luz y las tinieblas. Es preciso, venerables hermanos, preservar a los pueblos de esos engañosos maestros. Es preciso enseñarles que la fe católica es la única verdadera, según estas palabras del apóstol: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que en consecuencia es un profano, como decía San Jerónimo, el que come el cordero pascual fuera de esta casa, y que perecerá en el diluvio el que no haya entrado en el arca de Noé. Y prosiguiendo con la denuncia que ya su santidad el Papa León XII había efectuado sobre ciertas sociedades con respecto a la corrupción obsesiva que estaban llevando a cabo de la juventud como objetivo, el Papa Pío VIII nos describe en esta misma encíclica cómo esa juventud era obsesivamente perseguida también en su pontificado para ser alejada de la verdad de la salvación, habiendo desembocado todo ello en la situación actual hoy en día, en que los jóvenes viven en adoración permanente de Lucifer para gozo de estos sectarios y para perdición de sus almas, con una absoluta pasividad y aquiescencia de supuestos pastores de almas. Oigamos qué se decía en 1821 en las palabras de su santidad, el Papa Pío VIII. Entre esas sociedades secretas hemos de hablaros de una constituida recientemente, cuyo objeto es corromper las almas de los jóvenes que estudian en las escuelas y en los liceos.
Como es sabido que los preceptos de los maestros sirven en gran manera para formar el corazón y el entendimiento de los discípulos, se procura por toda clase de medios y de amaños dar a la juventud maestros depravados que los conduzcan a los caminos de Baal por medio de doctrinas contrarias a las de Dios, y con cuidado asiduo y pérfido contaminen por sus enseñanzas las inteligencias y los corazones de aquellos a quienes instruyen. De ello resulta que estos jóvenes caen en una licencia tan lamentable que llegan a perder todo respeto por la religión, abandonan toda regla de conducta, menosprecian la santidad de la doctrina, violan todas las leyes divinas y humanas y se entregan sin pudor a toda clase de desórdenes, a todos los errores, a toda clase de audacias. De modo que bien puede decirse de ellos con San León el Grande: su ley es la mentira, su Dios el demonio y su culto el libertinaje. Esperamos de vuestro celo por el bien de la Iglesia que procuréis obrar con acierto en la elección de las personas destinadas a cuidar de la salvación de las almas. En efecto, de la buena elección de los párrocos depende principalmente la salvación del pueblo, y nada contribuye tanto a la perdición de las almas como confiarlas a los que anteponen su interés al de Jesucristo, o a personas faltas de prudencia, las cuales, mal instruidas en la verdadera ciencia, siguen todos los vientos y no conducen a sus rebaños a los saludables pastos que no conocen o desprecian. La magnitud de lo que está ocurriendo hoy en día nos plantea si sería el momento de lanzar una interrogación a los pastores y sacerdotes actuales. ¿Ustedes están por la labor de liberar almas del yugo enemigo y salvarlas? Llegamos así al siguiente pontificado. 15 de agosto de 1832. En su encíclica Mirari Vos sobre los errores modernos, Su Santidad el Papa Gregorio XVI comenta: Nos referimos, venerables hermanos, a las cosas que veis con vuestros mismos ojos y que todos lloramos con las mismas lágrimas. Es el triunfo de una malicia sin freno, de una ciencia sin pudor, de una disolución sin límite. Se desprecia la santidad de las cosas sagradas y la majestad del divino culto, que es tan poderosa como necesaria, es censurada, profanada y escarnecida. De ahí que se corrompa la santa doctrina y que se diseminen con audacia errores de todo género. Ni las leyes sagradas, ni los derechos, ni las instituciones, ni las santas enseñanzas están a salvo de los ataques de las lenguas malvadas. Se combate tenazmente a la sede de Pedro, en la que puso Cristo el fundamento de la Iglesia, y se quebrantan y se rompen por momentos los vínculos de la unidad. He ahí los primeros estertores de nuestra sociedad, a la que llaman laica, que no es más que el esclavo culto a Lucifer, hasta el día de hoy sin una iglesia del demonio visible, porque es toda la estructura social creada lo que es en sí el culto y la iglesia del demonio. La caída del orden social sano a que asistimos hoy en día no es más que la culminación de la destrucción a que fue dirigida la sociedad cristiana ya en aquellos tiempos. Nuevamente, en su encíclica Mirari Vos, de fecha 15 de agosto de 1832, Su Santidad el Papa Gregorio XVI insiste en la juventud como objetivo de los conspiradores. Se impugna la autoridad divina de la Iglesia y, conculcados sus derechos, se la somete a razones terrenas, y con suma injusticia la hacen objeto del odio de los pueblos, reduciéndola a torpe servidumbre. Se niega la obediencia debida a los obispos, se les desconocen sus derechos. Universidades y escuelas resuenan con el clamoroso estruendo de nuevas opiniones, que no ya ocultamente y con subterfugios, sino con cruda y nefaria guerra, impugnan abiertamente la fe católica. Corrompidos los corazones de los jóvenes por la doctrina y ejemplos de los maestros, crecieron sin medida el daño de la religión y la perversidad de costumbres. De aquí que, roto el freno de la religión santísima, por la que solamente subsisten los reinos y se confirma el vigor de toda potestad, vemos avanzar progresivamente la ruina del orden público, la caída de los príncipes y la destrucción de todo poder legítimo.
debemos buscar el origen de tantas calamidades en la conspiración de aquellas sociedades a las que como una inmensa sentina ha venido a parar cuanto de sacrílego, subversivo y blasfemo habían acumulado la herejía y las más perversas sectas de todos los tiempos. Y veamos a qué exhortaba su santidad el Papa Gregorio XVI en su encíclica Miraribus para combatir estos males. Estos males, venerables hermanos, y muchos otros más, quizá más graves, enumerar los cuales ahora sería muy largo, pero que perfectamente conocéis vosotros, nos obligan a sentir un dolor amargo y constante, ya que constituidos en la cátedra del Príncipe de los Apóstoles, preciso es que el celo de la casa de Dios nos consuma como a nadie, y al reconocer que se ha llegado a tal punto que ya no nos basta el deplorar tantos males, sino que hemos de esforzarnos por remediarlos con todas nuestras fuerzas, acudimos a la ayuda de vuestra fe e invocamos vuestra solicitud por la salvación de la Grey católica, venerables hermanos, porque vuestra bien conocida virtud y religiosidad, así como vuestra singular prudencia y constante vigilancia, nos dan nuevo ánimo, nos consuelan y aún nos recrean en medio de estos tiempos tan tristes como desgarradores. Deber nuestro es alzar la voz y poner todos los medios para que ni el selvático jabalí destruya la viña, ni los rapaces lobos sacrifiquen el rebaño. A nos pertenece el conducir las ovejas tan solo a pastos saludables, sin mancha de peligro alguno. No permita Dios, carísimos hermanos, que en medio de males tan grandes y entre tamaños peligros, falten los pastores a su deber, y que llenos de miedo abandonen a sus ovejas, o que despreocupados del cuidado de su grey, se entreguen a un perezoso descanso. Defendamos pues con plena unidad del mismo espíritu la causa que nos es común, o mejor dicho, la causa de Dios, y mancomunemos vigilancia y esfuerzos en la lucha contra el enemigo común en beneficio del pueblo cristiano. Nótese que dice: ya no nos basta el deplorar tantos males, sino que hemos de esforzarnos por remediarlos con todas nuestras fuerzas. Y dice también: mancomunemos vigilancia y esfuerzos en la lucha contra el enemigo común en beneficio del pueblo cristiano. Asimismo, también prosigue diciendo que debía evitarse que ni el selvático jabalí destruya la viña, ni los rapaces lobos sacrifiquen el rebaño. Nótese que esto se decía en 1832, en que la situación era muchísimo menos adversa que la actual, en términos de civilización cristiana. La apologética de aquel entonces era totalmente legítima, y no solamente legítima, sino obligada, en un contexto mucho más favorable que el actual. ¿Cómo osan decir hoy los supuestos especialistas eclesiales que la apologética es inapropiada hoy en día, en que la Iglesia está colmada hasta los tejados de jabalíes y los lobos hacen orgía de sangre con el rebaño? ¿Pero qué pastores son estos? Sigamos con la encíclica Miraribus de su santidad el Papa Gregorio XVI y veamos lo que ya 130 años antes expresó este Santo Padre, sin saberlo, sobre el supuesto espíritu de los tiempos que sopló su halo infernal sobre el Concilio Vaticano II y que a día de hoy se ha convertido en huracán infernal con Bergoglio. Bien cumpliréis vosotros vuestro deber, si como lo exige vuestro oficio, vigiláis tanto sobre vosotros como sobre vuestra doctrina, teniendo presente siempre que toda la Iglesia sufre con cualquier novedad, y que según consejo del pontífice San Agatón, nada debe quitarse de cuanto ha sido definido, nada mudarse, nada añadirse, sino que debe conservarse puro tanto en la palabra como en el sentido. Firme e inconmovible se mantendrá así la unidad, arraigada como en su fundamento en la cátedra de Pedro, para que todos encuentren baluarte, seguridad, puerto tranquilo y tesoro de innumerables bienes, allí mismo donde las iglesias todas tienen la fuente de todos sus derechos. Para reprimir, pues, la audacia de aquellos que ora intenten infringir los derechos de esta sede, ora romper la unión de las iglesias con la misma, en la que solamente se apoyan y vigorizan, es preciso inculcar un profundo sentimiento de sincera confianza y veneración hacia ella, clamando con San Cipriano que en vano alardea de estar en la Iglesia el que abandona la cátedra de Pedro, sobre la cual está fundada la Iglesia.
La Iglesia, pese a estar integrada por pecadores, es santa en sí misma, ya que es santificada por Jesucristo, que es de quien emana su poder y su esencia. Y pues, ¿qué es un hombre para decidir qué debe cambiarse, qué reformarse, qué criticarse o qué mejorarse? Nadie tiene esa potestad si no es el propio Cristo, que no ha retornado. Recordemos lo que ya apuntó el Papa Pío VII sobre la intención del enemigo de dar la vuelta a la Iglesia, como lo define él muy gráficamente y de una forma muy bien hallada, y entenderemos por qué el Concilio Vaticano II introdujo un nuevo concepto de Iglesia antropocéntrica, con los restos de la cual Bergoglio quiere destruir la autoridad vertical que viene de Cristo, y eso es el porqué desacraliza el papado y quiere descentralizar la Iglesia para destruir su autoridad legítima, a través también de las innumerables conferencias episcopales distintas que se han creado a lo largo del mundo, y al tiempo se persigue el apostolado personal e intransferible del obispo al integrarlo en esas organizaciones donde la presión grupal pueda ahogar a los escasos obispos con fe que restan aún. Así pues, hablaba su santidad el Papa Gregorio XVI. Reprobable sería en verdad y muy ajeno a la veneración con que deben recibirse las leyes de la Iglesia, condenar por un afán caprichoso de opiniones cualesquiera la disciplina por ella sancionada y que abarca la administración de las cosas sagradas, la regla de las costumbres y los derechos de la Iglesia y de sus ministros, o censurarla como opuesta a determinados principios del derecho natural, o presentarla como defectuosa o imperfecta y sometida al poder civil. En efecto, constando, según el testimonio de los padres de Trento, que la Iglesia recibió su doctrina de Cristo Jesús y de sus apóstoles, que es enseñada por el Espíritu Santo, que sin cesar le sugiere toda la verdad, es completamente absurdo e injurioso en alto grado el decir que sea necesaria cierta restauración y regeneración para volverla a su incolumidad primitiva, dándola nuevo vigor, como si pudiera ni pensarse siquiera que la Iglesia está sujeta a defecto, a ignorancia o a cualesquier otras imperfecciones, con cuyo intento pretenden los innovadores echar los fundamentos de una institución humana moderna, para así lograr aquello que tanto horrorizaba a San Cipriano, esto es, que la Iglesia, que es cosa divina, se haga cosa humana. He ahí pues lo que hicieron, y que ya su santidad el Papa Gregorio XVI había anticipado 130 años antes, pero no se quedó ahí este gran pontífice y de forma irrevocable se manifestó sobre el indiferentismo religioso. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a la Iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres. Esto nos deja totalmente claro que esa declaración llamada Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II, apelando a la libertad religiosa desde la propia Iglesia Católica, desde la propia Iglesia de Jesucristo, fue un documento totalmente masónico para empezar a preparar la religión universal que se va a manifestar en estos tiempos con el falso profeta Bergoglio y que desde los años 60 viene atormentando el propio espíritu de la Iglesia de Cristo. Su Santidad el Papa Gregorio XVI abordó además en esta encíclica Mirari Vos del año 1832 el tema de la libertad de conciencia. En este particular es tan clara la contradicción establecida con Bergoglio que nos vemos obligados a citar las palabras del propio falso profeta en medio de las citas de los verdaderos papas que recogemos en este programa. Atentos a las palabras del falso profeta Jorge Mario Bergoglio en el diario italiano La Repubblica el día 24 de septiembre de 2013, al ser entrevistado por el editor de dicho diario, Eugenio Scalfari. A la pregunta del fundador de La Repubblica, Scalfari, Santidad, ¿existe una única visión del bien? ¿Y quién la establece? Bergoglio, teórico papa, responde: Cada uno de nosotros tiene una visión del bien y del mal,
nosotros debemos animar a dirigirse a lo que uno piensa que es el bien. Pues eso mismo es lo que respondería cualquier satanista al que le hicieran la misma pregunta, que uno mismo tiene su propia concepción del bien y del mal, y que uno debe seguir lo que para él es el bien, y así lo han creído todos los peores criminales de la historia. Ninguno de ellos pensaba que estaba haciendo el mal, y si estaba haciéndolo, desde luego, desde su propia concepción, estaba haciendo el bien. En la misma entrevista, Bergoglio añadió: Yo creo en Dios, no en un Dios católico, no existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en Jesucristo, su encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, Abba, es la luz y el Creador. Este es mi ser. ¿Le parece que estamos muy lejos? Pues bien, vamos a escuchar ahora lo que su santidad el verdadero Papa, Gregorio XVI, enseñó al respecto en su encíclica Miraribus del año 1832, en pleno conocimiento de las sutilezas que el enemigo quería infiltrar dentro de la Iglesia. Escuchémosle. De esa cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones, que para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la imprudencia de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión. ¿Y qué peor muerte para el alma que la libertad del error?, decía San Agustín. Y ciertamente, que roto el freno que contiene a los hombres en los caminos de la verdad, e inclinándose precipitadamente al mal por su naturaleza corrompida, consideramos ya abierto aquel abismo que, según vio San Juan, subía un humo que oscurecía el sol y arrojaba langostas que devastaban la tierra. Y aquí la inconstancia en los ánimos, la corrupción de la juventud, el desprecio por parte del pueblo de las cosas santas y de las leyes e instituciones más respetables, en una palabra, la mayor y más mortífera peste para la sociedad, porque aún la más antigua experiencia enseña cómo los estados que más florecieron por su riqueza, poder y gloria, sucumbieron por el solo mal de una inmoderada libertad de opiniones, libertad en la oratoria y ansia de novedades. ¿Acaso no es este discurso denunciado el discurso del falso profeta Bergoglio? ¿No es Bergoglio quien contradice las enseñanzas de su santidad el Papa Gregorio XVI? ¿Qué ocurriría con Bergoglio si un Papa verdadero levantara la cabeza? Pues así lo define su santidad el Papa Gregorio XVI. Fácilmente, en materia tan clara como evidente, podéis extirpar de vuestra grey error tan execrable. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan por lo tanto los que piensan que por todas partes se va al puerto de la salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo, y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente. Por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Oigan a San Jerónimo, que nos cuenta cómo, estando la Iglesia dividida en tres partes por el cisma, cuando alguno intentaba atraerle a su causa, decía siempre con entereza: si alguno está unido con la cátedra de Pedro, yo estoy con él. Falsamente alguien acariciaría la idea que le basta con estar regenerado por el bautismo. A esto le responde San Agustín que no pierde su forma el sarmiento cuando está separado de la vid. Pero ¿de qué le sirve tal forma si ya no vive de la raíz? Y avanzamos en el tiempo algo más de un año. El 4 de octubre de 1833, su santidad el Papa Gregorio XVI hace pública su encíclica Quo Graviora, dirigida a los obispos de la provincia eclesiástica de Alta Renania, en la actual Alemania, con el fin de quejarse respecto a las reformas que se estaban llevando a cabo en dicha región. Veamos cómo el ansia de reformas y novedades por causa de los tiempos siempre ha sido uno de los mayores peligros para la Iglesia de Cristo. Ese es, precisamente,
el estilo a la vez que el ansia de las sociedades secretas, y es lo mismo que realizaron en el Concilio Vaticano II. Veamos lo que ocurría en aquellos tiempos y lo que dijo su santidad el Papa Gregorio XVI. Del mismo conjunto de los clérigos se han levantado hombres que hablan perversidades y que, condenando con suma imprudencia, según es costumbre de los innovadores, aquella ansiada regeneración y restauración, enconándose temerariamente contra esta santa sede, procuran arrastrar discípulos tras sí y engañar a los incautos. Por eso se reunieron en una especie de sociedad y no dudan en tener reuniones y en tratar de reformar la Iglesia católica según las exigencias de los tiempos. Tal es su modo de expresarse. No hace mucho, según se nos notificó, dieron público ejemplo de esta gravísima temeridad no pocos clérigos de la ciudad de Ofenburgo, los cuales, siguiendo a F. Le Mercy, su decano, propulsor y jefe, llegaron a proponer al arzobispo de Friburgo para su aprobación varias reformas escogitadas en sus conventículos y las propusieron a cada uno de los capítulos rurales, suscitando conspiraciones para la misma iniquidad. Se atrevieron además a adornar con muchos aditamentos un libelo y editarlo por 2 veces con esta procaz inscripción: «Son necesarias reformas en la Iglesia católica». Es la misma pregunta con la cual las sociedades secretas lograron infiltrar sus maquinaciones en la Iglesia católica al pervertir el Concilio Vaticano II. El falso profeta Bergoglio tiene la misión de terminar el trabajo que ya entonces iniciaron estas sociedades impías para llevarlo a su culminación. Su santidad el Papa Gregorio XVI nos seguía advirtiendo del modus operandi de estas nefastas sociedades en su encíclica Quo Graviora del año 1833. Ha prevalecido desde hace tiempo y ampliamente se ha difundido por esas regiones la opinión falsísima nacida del impío y absurdo sistema de la indiferencia religiosa que afirma que la religión cristiana puede ir perfeccionándose, y como los propugnadores de esta vana opinión no se atreven a extender la presunta posibilidad de perfección a las verdades de fe, la aplican a la administración y disciplina externa de la Iglesia. No toquemos los dogmas que por ahora sería demasiado evidente, pero dejemos que la gente los olvide, y mientras vayamos remodelando la fachada, minando el poder del Papa, instituyamos las conferencias episcopales, privemos de poder al sacerdote, desacralicemos en general entregando el poder a los laicos y al mundo. Esto es exactamente lo que denunciaba su santidad el Papa Gregorio XVI, es exactamente lo que está haciendo Bergoglio y lo que se ha venido preparando desde el Concilio Vaticano II, y prosigue su santidad el Papa Gregorio XVI en la encíclica Quo Graviora del año 1833. Para conciliar la fe con su error, perversamente y con no escasa habilidad para el engaño, se apoyan en la autoridad de los teólogos católicos que frecuentemente enseñan ser esta la diferencia entre la doctrina y la disciplina de la Iglesia, mientras aquella es perpetuamente una e inmutable y no susceptible de cambio alguno. Una vez sentado esto, afirman que hay indudablemente muchas cosas en la actual disciplina, gobernación y culto externo de la Iglesia que no se acomodan a la índole de nuestros tiempos y que, como perjudiciales para el incremento, conviene cambiar sin que se siga de ello detrimento alguno para la fe y costumbres. Así, ostentando celo por la religión y bajo apariencia de piedad, acumulan novedades, meditan reformas y realizan la regeneración de la Iglesia. Cuando sostienen que puede cambiarse indistintamente toda la forma exterior de la Iglesia, ¿no someten también a mudanzas aquellos capítulos disciplinares que tienen su fundamento en el mismo derecho divino y que están unidos con estrecho vínculo con la doctrina de la fe, de manera que la ley de los que se ha de creer se hace la ley de los que se ha de obrar? ¿No se empeñan además en volver humana a la Iglesia y manifiestamente injurian al Divino Espíritu que la rige, cuando juzgan que su actual disciplina está viciada de defectos, oscuridades y otros inconvenientes, imaginando que contiene muchas cosas no solo inútiles, sino contrarias a la incolumnidad de la misma religión católica?